Bueno, voy a pedir al Señor su palabra para comenzar esta reflexión. Y les voy a leer del Evangelio según San Mateo en el capítulo 3, desde el versículo 4. Y dice así: Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a su cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero viendo venir muchos fariseos y saduceos a su bautismo, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues fruto digno de conversión, y no creáis que basta con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham, porque os digo que puede Dios de estas piedras suscitar hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo con agua en señal de conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo y va a limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Palabra de Dios. Pues voy a hablarles a ustedes de lo que significan las tradiciones sagradas, la sana doctrina. De las tradiciones sagradas, de la sana doctrina y la importancia que tiene el revisar esto con cuidado en los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos de confusión, tiempos de falsas doctrinas, de enseñanzas que atentan contra esas tradiciones sagradas, esa sana doctrina de la Iglesia. Y por eso debemos nosotros tener mucho cuidado en estructurarnos bien, en enterarnos bien, en estudiar muy bien nuestras tradiciones sagradas, nuestra sana doctrina, lo que quiere decir sana doctrina. Ustedes saben que la palabra sana doctrina quiere decir que nosotros debemos estar en obediencia y vivir con lo que la Iglesia nos ha enseñado, tal y como nos lo ha enseñado, pero en las tradiciones de nuestros padres de la Iglesia, en todo lo que ha enseñado de acuerdo al Evangelio, no lo que han traído estas teologías modernas que han atentado contra el mismo contenido teológico de las Escrituras y que se han inventado una nueva iglesia realmente porque han negado todas las verdades reveladas. Y por eso hay tanta gente por ahí saltando en una sola pierna con una nueva religión dentro de nuestra propia iglesia. Entonces es vital para nosotros que nos enteremos de qué es la sana doctrina, de qué está hecha, qué quiere decir la iglesia con sana doctrina, qué quiere decir la iglesia con tradiciones sagradas. Miren la diferencia que tenemos nosotros con las sectas cristianas. Ustedes saben que las sectas cristianas se comenzaron a inventar por voluntad humana solo, no por voluntad de Dios, hace 500 años con la rebelión o el cisma de Lutero, Calvino, el rey inglés, Enrique VIII, todas estas rebeliones que hubo trajeron teologías completamente heréticas, herejías terribles. Negaron las tradiciones de la iglesia, se fueron contra la sana doctrina, o sea que escribieron su propio catecismo, Lutero siendo el primero en hacerlo, y se rebelaron contra todo lo que el Espíritu Santo había hecho por 1500 años. O sea, según estos cristianos de las sectas, el Espíritu Santo se equivocó
1500 años. Y ellos son los que llevan la verdad hoy y están con la verdad en sus manos desde hace 500 años. O sea, si alguien tiene 2 deditos de cerebro, se dará cuenta que esto es absurdo y que es una gran mentira. Entonces, todo lo que sucedió antes de que se constituyera la Biblia como la conocemos hoy, que fue la fe nuestra que fue transmitida a través del pueblo de Dios, que de palabra en palabra se pasaron toda esta información y traían todos los documentos judaicos del Antiguo Testamento y traían las cartas de San Pablo, las cartas de los otros apóstoles y los testimonios vivos de cada uno de ellos, que se los pasaron por más de 3 siglos. Y todo eso que se considera parte de nuestra tradición sagrada no vale nada para esos cristianos, nada, porque todo eso es absolutamente inservible, porque para ellos es solo Biblia. Y en la Biblia, como no está la historia de cómo caminaban los apóstoles, con la excepción de los hechos de los apóstoles, pero no tienen todo lo que nosotros tenemos sobre toda la vida que hubo en la iglesia antes de que se constituyera un libro con todas esas cartas, con todos los evangelios, que se llama las Escrituras, que contienen el Nuevo Testamento también, y el Antiguo, por las tradiciones judaicas de los profetas, y también este sentido que se perdió con el protestantismo, de vivir las tradiciones sagradas y de romper con la sana doctrina, se está viviendo mucho hoy dentro de la misma Iglesia Católica. Por ejemplo, en mis experiencias de viajes por los Estados Unidos y Canadá y algunas partes de Europa, he encontrado mucha parte de la Iglesia Católica protestantizada, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Ellos tienen un falso ecumenismo, los católicos, y se unieron a los protestantes en la forma más equivocada. He conocido parroquias en lugares donde el párroco envía a los jóvenes a recibir formación bíblica de los protestantes, de los evangélicos, de los pentecostales, de muchos otros. Ustedes se pueden imaginar un error más grande que eso. Personas que van a enseñar que el purgatorio no existe, que la Virgen no es virgen, que Jesús no está vivo en la Eucaristía, y no sé cuántos más errores y herejías predican ellos. ¿Se puede imaginar usted mandar a los jóvenes a que reciban enseñanzas bíblicas de esos herejes? No podemos pensar siquiera en eso, pero lo hacen en la Iglesia Católica en Estados Unidos y Canadá, y están convencidos pues que los protestantes, esas sectas, son maravillosos. Ustedes saben que muchos sacerdotes copian para la homilía del domingo sermones de protestantes. Miren, no importa cuán bonito predique usted, pero si usted predica y usted es una persona que no cree que el purgatorio existe, lo cual es un dogma de nuestra iglesia, si usted no cree que la Virgen es virgen, si usted no cree que Jesús está en la Eucaristía, ¿le puedo escuchar a usted lo que está predicando? No. Solo con eso tiene que saber usted que no les puede tocar ni la ropa. ¿Sabe de qué se trata el ecumenismo? El ecumenismo se trata de un diálogo entre nosotros y esos hermanos separados. Un diálogo. Pero eso no quiere decir que se trata de que nos cogemos de la mano y nos vamos a predicar juntos y a compartir esas herejías con nuestra sana doctrina y nuestras tradiciones sagradas. Eso no se puede hacer. Eso es precisamente la nueva era. Todos juntos de la mano, todos somos iguales, no hay diferencia entre nosotros. Eso es una mentira. Si fuera así, Jesús no hubiera dicho: vine a traer espada, no vine a traer paz. Hermano contra hermano, nuera contra suegra, padre contra hijo. Esto es algo que confunde a mucha gente. ¿Por qué dice Jesús eso? Muy sencillo. Cuando nosotros estamos en la sana doctrina y en las tradiciones sagradas de la iglesia, mucha gente no va a querer escuchar eso. Así sea en nuestra propia familia. Gente que está al lado nuestro se irá contra nosotros. Y por eso dice Jesús que habrá divisiones, no porque uno las creó, sino porque la gente quiere separarse de la verdad, no les interesa.
Y hay mucho católico que fabrica su propio catolicismo a su antojo y adoptan e importan mucho de los protestantes. Hay movimientos de la iglesia que viven de la mano con los protestantes. ¿Por qué? Porque imitan de ellos la forma en que ellos buscan dinero, la forma en que recogen dinero. Y hacen grandes eventos de miles de personas para recoger millones y millones, porque le han aprendido a los evangélicos, a los pentecostales, y andan de la mano de ellos para copiarles la forma en que ellos recogen dinero. Y también andan detrás de ellos para predicar esa palabra emocional que predican los protestantes, que hace que la gente se vuelva emocional y grite y se tire al suelo y convulsione y hagan toda clase de cosas que no son más que emociones. Es verdad que el Espíritu Santo se manifiesta, es verdad que pasan cosas maravillosas cuando alabamos al Señor, eso es verdad, muchos de nosotros lo hemos visto, somos testigos, pero no es verdad de que nosotros debamos comprometer las tradiciones sagradas de la iglesia y la sana doctrina, mezclándonos con personas que son herejes, que están predicando otras cosas diferentes a la verdad, a la sana doctrina. No les podemos tocar ni la ropa. Y sé que mi discurso es escándalo para muchas personas católicas que están protestantizadas y andan por ahí de la mano de todas las sectas, porque lo están haciendo, porque le están copiando a ellos todo lo que hacen. Y hoy en día encontramos mucho católico que está en la iglesia y también va a esas galpones donde se reúnen los protestantes y van también ahí a gritar aleluya con ellos. Sí, esa mediocridad, esa tibieza, esa hipocresía no tiene fuerza espiritual. Eso lo que es una traición, eso es lo que es simplemente una nueva era, personas que están en todas partes y a la hora de la verdad no están en nada, son curiosos, noveleros y también supersticiosos, porque creen que esas bendiciones de esas sectas son más poderosas o que han visto cosas maravillosas allá. Pues lo mismo pasa cuando nosotros estamos escuchando sacerdotes, religiosos, laicos comprometidos, predicar herejías absurdas desde el púlpito y enseñanzas absurdas en las catequesis, enseñándole a la gente cosas horribles y permitiendo el pecado. Yo siempre he dicho, si usted se va a confesar y le dice al Padre, Padre, me acuso que robé toda la semana, estuve robando y robando de lunes a viernes. Si el Padre le dice, ay, hijo mío, no sea tan duro con usted mismo, el Señor lo perdona, usted no se preocupe, mire, le va a dar la absolución. Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Váyase en paz. ¿Usted cree por un momento de que una persona por ser sacerdote debe aceptar el pecado en esa forma? Pues obviamente que la responsabilidad que tiene el sacerdote es de exhortar a esa persona y decirle, es pecado robar, hijo. Qué bueno que te viniste a confesar, qué bueno que te arrepentiste. ¿Cuál es la condición para la absolución? El ir convencido que no quiere cometer ese pecado otra vez, ¿no es verdad? Por eso Jesús le dio el poder a los sacerdotes, o sea, a través de los apóstoles, de retener pecados también, no solamente de perdonarlos. ¿Qué quiere decir retener? Si una persona se viene a confesar y dice, yo acabo de matar y he matado varias veces, Padre, y el Padre dice, Señor te perdona, porque tú eres un pecador, pero no le pregunta, ¿y vas a volver a matar? ¿Eso es lo que quieres seguir haciendo? ¿Esa es tu vida? ¿No te vas a arrepentir? ¿Vas a seguir de asesino? Si no pregunta eso, entonces ¿qué clase de confesión sería? Porque esa persona puede ir a lograr esa absolución por un momento y por la tarde volver a asesinar, porque a lo mejor es un sicario. Uno que va a saber, ¿no es verdad? Entonces, a todo le puede obedecer uno en la iglesia, menos al pecado. Al pecado no se le puede obedecer. Tenemos que exhortarnos, tenemos que vivir una disciplina espiritual establecida en la forma que el Señor nos la enseña. Y lo mismo pasa con nosotros los laicos en el momento que estamos aconsejando a nuestros hermanos en la fe. ¿Cuántas personas vienen viviendo cosas equivocadas y nos cuentan lo que están haciendo? Y la respuesta nuestra, ¿cuál es? Es la misma, vivimos la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Decirle a esa persona, ¿sabe qué? Eso que usted está haciendo es pecado mortal. Por lo tanto, hay personas que vienen a hablar con uno y le dicen,
ay, mire, yo me casé, pero mi esposo fue un abusivo, esto y lo otro, me separé y ahora tengo un nuevo esposo, lo llaman esposo, al amante, ¿no? Entonces, la responsabilidad que uno tiene es decirle a esa persona, de la única manera que usted puede tener incluso un romance con otra persona es si la iglesia le anula su matrimonio. De lo contrario, le tocará vivir en castidad, no podrá vivir con otra persona, porque viviría en pecado mortal. Hoy entendemos que la iglesia, a través de los obispos, después de un estudio muy minucioso, tiene ciertas discreciones en ciertos casos, entiendo yo. Yo no sé mucho de derecho canónico y esto no voy a mencionarlo acá porque yo no domino eso y no voy a cometer ese tipo de errores, ni voy a asumir que puedo hablar de eso. Sé que hay casos extraordinarios y eso debemos respetarlo porque es la iglesia y la iglesia tiene autoridad para eso y tiene el discernimiento y conoce, estudia los casos particulares. Pero en general, si una persona viene y nos comunica ese tipo de situaciones, la respuesta nuestra es no se puede vivir en adulterio, no se pueden unir a no ser de que la iglesia le anule su matrimonio. Y si está muy interesada en hacer lo correcto, hable con el obispo, a ver qué le dice de su situación. Eso sería. Pero nosotros, primero que todo, debemos siempre vivir en obediencia a la sana doctrina. La sana doctrina es lo que la iglesia enseña tradicionalmente por siglos, desde el principio de la iglesia. ¿Usted quiere leer sana doctrina? Léase todas las epístolas de San Pablo. Eso es sana doctrina. En eso no se perdona un solo errorcito, ningún desliz de ninguna clase, ninguna mediocridad, ninguna tibieza. San Pablo es un apóstol que es una columna de la iglesia increíble. Esas cartas de San Pedro, la carta del apóstol Santiago, la carta del apóstol Judas, son las mismas cartas de San Juan, son unas torres de luz para que nosotros entendamos qué es sana doctrina, cuáles son las tradiciones sagradas de la iglesia, de dónde comienzan, qué es lo que seguimos. Eso es importante tenerlo claro, porque si no tenemos claro eso como católicos hoy, vamos a ser unos católicos mediocres, tibios, inservibles, porque no podemos dar testimonio con propiedad. Cualquier viento grande nos lleva arrastrados. Por eso es que gente como esa que yo les contaba de esa estación de televisión en Colombia, se arrastra tanta gente y ha confundido tanta gente, porque no tienen doctrina, porque no saben, que no conocen su iglesia, porque entonces estos intelectuales, todos estructurados e inteligentes, los sacan con todas esas mentiras y acusaciones, conspiraciones y persecuciones, sacan al católico tibio, al católico ignorante y se los llevan arrastrado en sus cachos con toda esta apostasía. Por eso tenemos que darnos cuenta que nosotros debemos enterarnos de cómo es que el católico obedece a su iglesia, en qué forma, cuál es la sana doctrina, por qué razón el Señor nos llama a ser humildes y sencillos, pequeños. ¿Cuál es el católico más importante de la iglesia? El que más perdona, el que más ama, el que tiene compasión, paciencia, tolerancia, el que es una persona orante, el que vive sumergido en los sacramentos, el que tiene una relación íntima con la Virgen María y la tiene como su madre, el que tiene una relación íntima con los santos, con los ángeles, el que tiene la conciencia de interceder por las almas del purgatorio, el que intercede por la conversión de todos los pecadores, el que se acuerda de los pobres, de los perseguidos, de los abusados. Ese es el católico más importante. Lo demás es novelería, lo demás es curiosidad, lo demás no tiene fuerza ni tiene poder. Uno como católico no debe estar metido en nada más que eso. Eso es lo que nos llama el Señor a hacer. Si usted hace eso, usted está en lo que es. Si deja la curiosidad, la novelería, de toda esta basura que se propaga por todas partes, la persecución misma a la iglesia, dedíquese usted a vivir en la sana doctrina y en las tradiciones de la iglesia. Y verá qué es lo que enseñan los doctores de la iglesia, los padres del desierto, todos los santos a través de los siglos. Miren, hay profetas falsos que llegan hablando de
horrores del cometa que se va a estrellar con la Tierra, de no sé cuántas. Escriben libros hasta de 500, 600 páginas y se los leen y pagan una cantidad de dinero por eso. Y les aseguro que esa gente que se lee esos libros nunca se ha leído el catecismo de primera página a la última. Ni siquiera la Biblia la han leído así, pero esos libros sí los leen. Ese no es el católico que el Señor considera católico. Le aseguro que no. Ese es un mediocre. Esa es una persona tibia. Ese es un novelero, un supersticioso. Eso es lo que es. Por eso, antes de leerse toda esa información falsa, ustedes lo que deben hacer es estructurarse en la fe. Lean los doctores de la iglesia, léanse todo lo que los santos han hecho, el ejemplo que nos dejaron, y se darán cuenta que no necesitan leer nada más. Ninguna información los va a cautivar. Eso es lo importante. Todo lo que ustedes lean, que les construya su fe, no que los lleve a pensar otras cosas diferentes de la doctrina. Lo que nosotros leemos tiene que ser que nos construya la fe. Hay lecturas muy importantes de muchos sacerdotes que están vivos y que hacen cosas extraordinarias en la iglesia, muchos laicos, pero todas construyendo la fe, porque esa es la profecía de la que habla San Pablo. Pedir el don de profecía que edifica la fe. ¿Cómo se edifica la fe? Sin traer nada nuevo, porque todo ha sido revelado. La fe se edifica sobre los cimientos que son Jesucristo. Nada más. Ese es lo único que nosotros debemos predicar, es todo lo que está dado en los cimientos que se llaman Jesús. Eso es lo que tenemos que predicar. ¿Por qué razón? Porque nosotros, cada uno de nosotros, somos seres únicos, criaturas únicas. Nadie como yo, nadie como usted. Entonces la forma en que el Evangelio se da en mi corazón, solo se da en el mío. Y por eso cuando hablamos entre nosotros de la fe, hablamos de Jesucristo, todo es fresco, todo es nuevo, porque el Señor lo hace nuevo en cada uno de nosotros. Yo ponía como ejemplo el amor. Un padre le dice al hijo: hijo, te amo. Se lo dice hoy por la mañana. ¿Ustedes creen que porque ya le dijo por la mañana ya es suficiente para el resto de la vida? Al otro día le dice: te amo. Le está dando el mismo amor, ¿no es verdad? Pero ese amor que le da mañana es fresco, y restablece, rehabilita, fortalece a esa persona cuando recibe esa palabra del Padre: te amo. ¿Cuántas veces hay que decir te amo? Te amo todo el tiempo, pero cada vez es nuevo, cada vez tiene más fuerza. Asimismo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la misma siempre, pero siempre está fresca, siempre llega como si fuera la primera vez que la hubiéramos escuchado, y la reconocemos porque se nos ha sido leída muchas veces y la hemos leído muchas veces, pero al pronunciarla produce un efecto del momento, es nueva, es fresca, y por esa razón debemos estar centrados en esta espiritualidad, o en una iglesia que vive la iglesia, lo que está en la iglesia, lo que se da en la iglesia, que es el Evangelio. Entonces, cuando nosotros compartimos nuestra fe, así estemos hablando lo mismo que todos sabemos, sin embargo, en la forma que nos lo compartimos, parece que fuera nueva, que fuera fresca. Por eso es tan lindo tener los grupos de oración, todos los apostolados en los que crecemos como familia, como comunidad, porque entre nosotros hablamos de la palabra, compartimos los carismas que cada uno tenemos. Ustedes se han dado cuenta lo lindos y poderosos que son los carismas que Dios nos da a cada uno. Todos tenemos diferentes dones, diferentes carismas, y en eso está construida la iglesia. Y es muy lindo dejar que los otros expresen lo que Dios les ha dado, pero dentro de la sana doctrina, no simplemente diciendo: acabo de ver la Virgen en el jabón y me dijo que te ama. No es sobre eso, porque es verdad que hay manifestaciones sobrenaturales en la iglesia a través de los siglos, y las habrán hasta que regrese Jesús. Pero también es verdad que nuestra vida en la iglesia no puede depender de mensajes y de cosas sobrenaturales, porque todo nos ha sido dado ya. No necesitamos estar buscando cosas nuevas.
Ya si el Señor se manifiesta en una forma extraordinaria como se ha manifestado en tantas apariciones de la Virgen, pues la Iglesia es la que tiene la responsabilidad de estudiarlo y ya nos dirá a nosotros si eso es verdad. Eso es lo que tenemos que hacer, pero por lo demás, nosotros debemos vivir una sana doctrina, debemos vivir en las santas tradiciones de la Iglesia, debemos revisar todo lo que hacemos a ver si concuerda con lo que la Iglesia nos ha dado y debemos dejar la curiosidad. Por eso yo sé que vivimos en un mundo intercomunicado en una forma extraordinaria como nunca lo hemos vivido antes. Lo tenemos en nuestra mano, en un celular. Podemos ver el mundo entero en un celular, en un momento. Y por esa razón mucha gente se contamina escuchando prédicas de gente que no deben escuchar. Como les advierto yo, las sectas de los protestantes que predican tan bonito. De la misma manera tenemos mucho católico predicando horrores, herejías, cosas absurdas, y también debemos cuidarnos de eso. Cuando usted escuche cosas que le quiten la paz, que no coordina con lo que usted sabe, que no van de acuerdo con el Evangelio, apáguelo, no lo escuche más, no lo lea más, porque eso está malo, está podrido. Venga de quien venga. El Espíritu nos da discernimiento. Tenga la seguridad de que nosotros tenemos esos dones. No traicione su propia conciencia, su propio corazón. Si usted siente que hay algo ahí que no está del todo ahí, ya es suficiente. Pare, ya no lo siga, ya no se meta por ahí. Las cosas de Dios nos dan paz. Y no paz por un momento, paz todo el tiempo. El que venga en nombre del Señor, el que hable en nombre del Señor, el que clame y reclame de que camina con Dios, tiene que darnos paz cada vez que abre la boca. No puede quitárnosla. Si nos la quita por un segundo, hay ahí una semilla mala, porque las cosas de Dios no pueden quitarnos la paz. Por eso cuando usted ve la sana doctrina con claridad y mira las tradiciones sagradas de la Iglesia, ¿qué ve? Mártires que dieron su vida por el Señor. ¿Y sabe por qué fueron martirizados? Porque dieron su vida por la verdad, no por ninguna mentira, porque dejaron la herencia por la cual estamos aquí bautizados hoy. ¿Ustedes saben por qué estamos bautizados hoy? Por toda la sangre que han derramado los mártires, comenzando por Jesús, que es el primero en derramar esa sangre con la cual nos compró. Miren ustedes aquí en México, todos los mártires que tienen, víctimas de esos gobiernos corruptos y asesinos, y que quisieron destruir nuestra iglesia y no pudieron. Pero ¿por qué razón ustedes como mexicanos están bautizados y tienen la iglesia como la tienen, tan abundante, la fe católica en este país, que Dios sea bendecido por eso, por la gloria que les ha dado de tener una nación así? Lo mismo ocurre con mi patria en Colombia. Es una iglesia católica grande, fuerte, mucha gente en la iglesia todavía, gracias a Dios. ¿Pero por qué razón? Por los mártires, porque ellos dieron la sangre por nosotros, por esa razón. Y somos llamados a vivir ese martirio. El martirio de hoy no es el mismo que el de ayer. El martirio de hoy es quizás hacer lo que estamos haciendo acá, denunciando toda esa tibieza de la iglesia, esa nueva era, esas teologías modernas torcidas, toda esa apostasía que hay dentro de la misma iglesia. Denunciando eso nos hace mártires también, porque nos van a perseguir, nos van a tratar de detener para que no prediquemos, van a tratar de hacer cosas contra nosotros. ¿Pero y qué? Entonces ¿vamos a dejar de hablar? ¿Vamos a dejar de decir nuestro sermón? No, vamos a seguir, pase lo que pase. Las consecuencias no importan, porque estamos haciendo lo que Dios quiere. Y eso es lo que tiene que hacer usted en su hogar, en su trabajo, en todas partes. Hay lugares en los cuales tenemos que hacer lo que San Francisco le decía a sus frailes. No todas las veces es necesario usar las palabras, ¿cierto? Él envía a sus frailes y decía: id, y si es necesario, usad las palabras. Cuando usted estudia bien qué quería decir él, es que a veces solo con estar presente
con la fe, con Jesucristo en el corazón, es suficiente. Hay veces que en el trabajo, con personas que son ateas, quién sabe de qué corriente serán, no es necesario ponerse a hablarles, porque de repente se convierte eso en algo peor. Pero el silencio de nuestro testimonio, nuestra actitud, nuestra conducta en el trabajo, que es perseverante, que es una conducta que no negocia absolutamente nada de su dignidad, eso es más fuerte que las palabras. Eso da más ejemplo, hasta el punto que mucha gente en el trabajo, cuando esté en problemas, con seguridad van a venir a consultarle a usted, porque siempre lo vieron íntegro, lo vieron entregado a lo que usted cree, a lo que profesa, a lo que predica, a lo que ora, y todos saben quién es usted. Por eso ese testimonio es más poderoso que las palabras. Entonces hay casos, hay momentos en que las palabras no son necesarias. ¿Cuántas veces un padre de familia ya ha hecho todo lo que ha podido por decirle a sus hijos todo lo que tiene que decirles para que regresen a la iglesia, para que estén con Dios, y ya no se puede decir más porque ya eso no produce ningún resultado? ¿Qué es lo que queda por hacer? Ese padre de familia o madre de familia tiene que convertirse en una conducta, pero así impecable, para que su testimonio sea el que mueve los corazones, para que se den cuenta que esa persona de verdad es de Dios, de verdad hace lo que predica, de verdad está viviendo el Evangelio, y eso puede tocar sus hijos, su esposo o su esposa, o quien quiera que esté frío en la familia. Porque ¿cuántas personas están con esa preocupación de cómo lograr hacer que la familia se renueve, que se encienda en el Espíritu de Dios? Les he dicho de todo, los he invitado a todas partes, no obedecen, no van, no escuchan, se burlan o son indiferentes. Pues sí, hay otra cosa para hacer. Usted tiene que cambiar, usted tiene que ser ejemplo, testimonio permanente, perseverante, que lo vean todos los días vivir su fe, en todo lo que haga, en todo lo que diga, en la forma que actúa, en la forma que camina, en la forma en que se acuesta y se levanta, así, en la forma que come, en la forma en que ora. En todo eso tiene que tener luz usted, y eso es lo único que va a arrastrar a su familia un día hacia Dios, porque van a ver a Dios en usted. Esa es la forma de vivir la sana doctrina. La sana doctrina se vive no solamente con la palabra, pero con el ejemplo, con las obras. Las obras nuestras son nuestra conducta y lo que nos lleva a nuestra conducta a ser, que nos inclina siempre a hacer el bien en todo sentido. Y esas tradiciones sagradas de la iglesia debe ser nuestra honra, nuestro orgullo, debe ser ese depósito que tenemos nosotros de maravillas, de sabiduría. Fíjese que estamos leyendo sobre la sabiduría en estos días en la palabra, y la sabiduría siempre se presenta y se refiere a la sabiduría, el libro, acerca de ella, la sabiduría, una persona, es el Espíritu Santo, es Dios mismo, esa sabiduría que siempre está ahí, lista a ayudarnos, a rescatarnos, a hablar por nosotros, a inspirarnos, a llevarnos donde debemos ir. Esa sabiduría que está ahí pronta para todo lo que necesitemos hacer. Y a esa es que debemos acudir, a la sabiduría de Dios. Esa sabiduría es la que nos lleva a tener ese discernimiento de espíritus que nos evita que estemos recogiendo información de todas partes, siguiendo movimientos absurdos de la gente que se está inventando todas estas conspiraciones. Todo esto que está sucediendo en el mundo hoy dentro de la iglesia, todo eso se puede evitar viviendo ese catolicismo sencillo. Por eso decía, ¿quiere usted saber si es un buen católico? Pues un buen católico está dedicado exclusivamente a vivir como tal, viviendo en obediencia a la oración, a los sacramentos, a la caridad del prójimo, a tener una conducta intachable, a ser testimonio de vida en todas las cosas, a cuidar su lengua, sus pensamientos, su corazón, todo su ser en todo momento, y no estar curioso de nada más, no estar buscando cosas nuevas, no estar metido en nada más que en ese evangelio, metido más que en esas tradiciones sagradas, en esa sana doctrina. Entonces usted así se puede llamar un católico. Un católico tiene parroquia,
Un católico tiene párroco. Un católico conoce sus conventos, conoce sus monasterios, conoce los misioneros, conoce las misiones, entiende quién es el Papa, quién es el cardenal, quién es el obispo. Ese es un católico. Un católico es una persona sencilla, humilde y obediente. Ese es un católico, no un arrogante que cree que por el celo que tiene por la iglesia tiene derecho a juzgar, a perseguir, a calumniar o a escandalizar la iglesia. Nosotros vivimos un apostolado de sana doctrina y de tradiciones sagradas. Eso es lo que vivimos y no podemos salirnos de él. Tenemos que estar constantemente caminando con eso, porque ese es el fundamento de nuestra fe. Y no se avergüencen de eso, no tengan miedo. Hay muchas personas que siendo sacerdotes son perseguidos en la misma iglesia por vivir la sana doctrina y las tradiciones sagradas. Religiosos y religiosas son perseguidas por eso. Laicos mucho más somos perseguidos por esas cosas. Pero no tengamos miedo. Nosotros tenemos que defender esas tradiciones sagradas y esa sana doctrina con nuestra vida si es necesario. Eso es lo que debemos hacer todos los días. ¿Quién va a defender la iglesia entonces? ¿Qué va a quedar de nosotros si dejamos que el mundo siga interrumpiendo esas tradiciones de la iglesia, penetrándose en ella a través de tanta ideología, de tanta teología rara y de tanta filosofía extraña, de tanta práctica y costumbres extrañas que están dañando ese depósito de la sana doctrina, de las tradiciones sagradas? Por eso nos corresponde a nosotros con valentía vivir eso, defenderlo y estar convencidos de que ese es nuestro camino, sin miedo. No tengan miedo, porque eso es lo que tenemos que hacer. Y no estoy llamándolos a ser fanáticos, ni escrupulosos, ni gente fundamentalista. Estoy llamándolos a ser católicos de verdad, a ser el verdadero católico que vive su fe con sencillez. Eso es lo que necesitamos hacer. No busquen cosas extraordinarias, no busquen dones extraordinarios, no estén detrás de noticias extraordinarias. Ya tenemos todo revelado en forma extraordinaria. Y esa noticia extraordinaria se llama Jesús. Esa es. No necesitamos más nada. Jesús es la noticia. Jesús es el mensaje. Jesús es la doctrina. Jesús es la tradición sagrada. No busquemos de ningún otro lado. Este es un tiempo de confusión, un tiempo de mucha información. Y por eso, si no nos centramos en el Señor y tenemos los ojos puestos en Jesús 24 horas al día, nos van a confundir, nos van a llevar a donde no es, nos van a traer noticias raras, mensajes raros, enseñanzas raras, cosas extrañas que nos van a llevar por donde no es. Y nos vamos a convertir en personas soberbias, como las mismas personas que vienen a enseñar esas doctrinas falsas, esos mensajes falsos, esas persecuciones falsas. Pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros, porque necesitamos mucha misericordia de Dios. Es mucho lo que hay en nosotros que tenemos que cambiar. Cada uno de nosotros es consciente de eso. Aquí estamos todos y vinimos porque queremos saber más de Dios, queremos adentrarnos más en el Señor, queremos convertirnos en mejores personas. Por eso estamos acá. Pero entonces que esto dé fruto, que este peregrinar de hoy, en este retiro, dé fruto, que podamos tocarlo, palparlo, el fruto que da este retiro, que nos encontremos con una realidad en la cual hemos tomado decisiones serias, que hemos tomado determinaciones que cambien nuestro corazón. Sí, yo no sé en qué estado se encontraba usted cuando vino aquí, pero qué bueno sería que saliera con un nuevo estado cuando se retire, porque para eso lo llamó el Señor, para darle otra oportunidad, para que se fortalezca, se santifique, para que usted entienda que las cosas de Dios son más sencillas de lo que usted cree, para que deje la novelería, la curiosidad, para que se concentre en lo que ya ha sido revelado, nada más. No necesita saber nada más. Quédese ahí donde el Señor lo llamó, con ese evangelio que le dio. Ahí está. Y de ahí nadie nos puede sacar, nadie nos puede confundir. Eso es todo lo que necesitamos hacer.
Y yo sé que lo que estoy diciendo suena como un sermón viejo, porque esto es lo que oímos del púlpito todo el tiempo, pero es que ¿sabe qué? Nosotros debemos escuchar la verdad por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche, en todo momento, porque esa es la que nos hará libres, esa es la que nos salvará, esa es la que nos llevará caminando cerca a Dios todo el tiempo. Pidámosle a Dios que nos dé esa fuerza para que caminemos con lo que escuchemos y también para que vivamos lo que hablemos, para que seamos testigos de lo mismo que predicamos, si es que predicamos lo que el Señor nos enseñó. Pidámosle al Señor también que nos haga humildes, que nos dé paciencia, que nos quite el miedo. Sobre todo eso, el espíritu de miedo, eso no es de Dios. Por eso tenemos que exorcizarlo de nuestra vida, sacar el miedo, tener esa seguridad en Dios, esa confianza en Jesús, para poder hacer todo lo que tenemos que hacer y para tener paz. Mire que hay muchas cosas que nos quitan la paz: la enfermedad, los problemas económicos, los problemas en la familia, tantas cosas, los problemas del mundo. Hay personas que dependen mucho de las noticias y viven contaminados con todo lo que pasa en el mundo entero, y yo sé que llevan un peso muy grande por enterarse de tantas cosas. Pero bueno, si eso es lo que quieren hacer, pues prepárense para cargar esa carga, ¿no? Pero cada uno de nosotros llevamos una carga diferente y es importante que nos fortalezcamos para que podamos llevar esas cargas, pero con Dios, que el Señor nos dé esa fortaleza para vivir esa realidad espiritual con el Señor todos los días. Nuestra vida no es sencilla, nuestra vida está llena de situaciones que tenemos que solucionar todo el tiempo, situaciones humanas, tantas consecuencias de cosas que hemos hecho en el pasado, tantas situaciones del miedo que le tenemos al futuro a veces, tantas situaciones causadas por la sociedad misma, por la gente que nos rodea, y tantas cosas que tenemos que manejar que no tenemos control de ellas, absolutamente ningún control. Y por eso se nos hace la vida complicada en muchas partes, pero en medio de todo eso siempre está Jesús. Y por eso, si nosotros nos prendemos de Él, navegamos estas aguas turbias, seguros de que vamos para el puerto de la luz. Vamos para la ciudad de luz, porque somos, como dice San Pablo, ciudadanos de la luz, ciudadanos de la Santa Jerusalén del cielo. Para allá vamos, esa es nuestra navegación, esa es nuestra meta. Pues voy a pedirle al Señor su palabra para sellar esta reflexión en la palabra. Les voy a leer a ustedes del libro del Eclesiástico, en el capítulo 11 del versículo 1. Dice: las apariencias engañan. Por su sabiduría el pobre llevará alta la cabeza y se sentará entre los grandes. No alabes al hombre por su belleza, ni desprecies a nadie por su aspecto. Pequeña es la abeja entre los animales que vuelan, pero su producto es el más dulce. No presumas de los vestidos que llevas, ni te engrías cuando te alaben, pues admirables son las obras del Señor, y sin embargo permanecen ocultas a los hombres. Muchos tiranos acabaron por los suelos, mientras un desconocido se ceñía la corona. Muchos poderosos fueron humillados, y hombres ilustres cayeron en otras manos. Antes de recriminar, infórmate. Reflexiona primero y censura después. Antes de responder, escucha, y no interrumpas al que tiene la palabra. No discutas por lo que no te incumbe, ni interfieras en peleas de pecadores. Hijo, no te ocupes en demasiados asuntos, porque si así actúas, no saldrás bien parado. Por más que corras, no alcanzarás. Por más que quieras huir, no escaparás. Hay quien trabaja, se fatiga y apresura, y con todo llega tarde. Palabra de Dios.